El siguiente es un podcast Radio UCM, Universidad Católica de Manizales, un proyecto de amor que apunta a la excelencia. La Facultad de Ciencias de la Salud presenta Salud y Vida, campañas, academia, investigación y todo lo que necesitas saber para el cuidado de tu salud. Salud y Vida. Hola, bienvenidos al programa Salud y Vida, un programa que presenta la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Manizales. Hoy tenemos como invitado al fisioterapeuta Juan Pablo Cortés Hoyos, quien es docente de ergonomía de la especialización en seguridad y salud en el trabajo, es especialista en salud ocupacional, gerencia y control de riesgos. Vamos a tratar un tema bien interesante hablando sobre las enfermedades de origen musculoesquelético. Doctor Juan Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí en este programa. Bueno, entremos en materia. Yo creería que uno debe arrancar este tipo de programas pues contándole a los oyentes que apenas están conociendo o que no conocen mucho el tema sobre este tipo de enfermedades. Así es, resulta que hoy en día en nuestro país cada vez más tenemos incrementos en costos que se vienen reflejados en los ciudadanos colombianos y en las entidades como prestadoras de salud, las EPS, las ARLs, y se debe gran parte, puesto que el colombiano promedio pues no está dimensionando la importancia de tener cuidados con la salud de las enfermedades de origen osteomuscular, y se ha visto el incremento de incapacidades y lesiones de este origen musculoesquelético, que quizás pueda ser muy prevenible, pero que de pronto no tenemos tan conciencia para esto. Hay una parte importante, y es que el colombiano se tiene una estadística importante, y es que los hábitos de vida en cuanto a la práctica del ejercicio pues se ha disminuido cada vez más. Realmente uno dimensiona en las empresas y uno observa directamente dentro de los registros que gran porcentaje de la población cada vez tiene menos disciplina en la práctica deportiva. Anteriormente, pues uno veía que en las casas se tenía esos hábitos de integración familiar, que salían a jugar, salían a hacer ejercicio, salían a hacer deporte, pero que obviamente lo que hemos visto en los últimos años es que el trabajo, las ocupaciones, la falta de tiempo hace que cada vez estemos más en la casa y que estemos menos activos. Nos dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que un ser humano a nivel mundial debería de practicar ejercicio 150 minutos a la semana, que realmente esto favorece y contribuye no solamente a favorecer la vida, a favorecer la salud de las personas, sino que también fortalece el sistema musculoesquelético. Cuando hablamos, por ejemplo, de un dolor de espalda, de un dolor de cuello, de un dolor en las manos, de un dolor en los codos y en los hombros, en gran parte se debe a esa parte de debilidad a nivel osteomuscular. Los músculos, cuando están débiles por falta de ejercicio, por falta de estimulación, y someterlo a una carga a nivel laboral, pues obviamente más fácil llega a un deterioro directamente de los músculos y a nivel articular. Y otra parte importante cuando hablamos de los hábitos de vida se refiere mucho a la alimentación. La alimentación que estamos teniendo hoy en día pues hace que obviamente los músculos no estén tan bien alimentados como eran antes. Cada vez más preferimos tomar bebidas como gaseosas, energizantes,
y realmente la comida, la alimentación que era en su mayoría natural, cada vez tenemos más preservantes y conservantes, que eso hace que los músculos y a nivel general el cuerpo pues presente algún tipo de debilidad a nivel osteomuscular, y someterlo a una jornada laboral de 8 horas, que 8 horas en promedio es la jornada que tenemos en nuestro país. No solamente hablamos de la actividad laboral dentro de una empresa, sino que también nos vamos para la casa y aumentamos el tiempo de trabajo. Entonces tenemos personas que no solamente trabajan en sus empresas, sino que también en la casa tienen que atender a los hijos, tienen que hacer la preparación de los alimentos, y esto hace que el sistema musculoesquelético se incremente su deterioro, es decir, que la probabilidad de sufrir alguna alteración pues sea cada vez más importante. Y por último, en esos estilos de vida saludables, el número de horas pues para dormir. Anteriormente nosotros, pues cuando los abuelos nosotros vivían en las fincas, pues dormían aproximadamente en promedio 8 horas, 9 horas. Actualmente, por las mismas ocupaciones, pues nosotros estamos durmiendo cada vez menos, cada vez bajamos el número de horas, la calidad del sueño es completamente diferente, cada vez más las personas duermen 4 horas, 5 horas, se despiertan a medianoche, alterados por el manejo del estrés, por lo que están viviendo en su vida, con sus actividades, pues en su vida familiar. Entonces esto hace que obviamente cuando vamos a trabajar al otro día con los músculos fatigados y cansados, pues la probabilidad de sufrir alguna alteración es cada vez más alta. Y no solamente todo lo anterior, sino que también la tecnología. La tecnología hace que entre más pequeño sea el celular, entre más pequeño sea el computador portátil, pues es mucho más chévere pues manipularlo y cargarlo. Pero esto hace que a nivel postural, a nivel del cuerpo, pues adquiera posturas cada vez menos favorables. Uno ve hoy en día personas con el uso del celular que inclinan su columna, bajan sus manos, bajan su espalda y no tengan una buena higiene postural. Dentro de la higiene postural que hablamos de la tecnología, hay que hablar de un factor muy importante. Es que nosotros, desde que uno va donde el médico o desde que uno pues estaba pequeño, a uno siempre lo han pesado. Y el peso del cuerpo, ese peso hace que mal manejado lleve alguna alteración. Ejemplo claro, si uno saca un promedio del peso de una persona y lo pasa en una tabla de Dempster, es una tabla desde la parte de ergonomía, uno evalúa porcentajes de segmentos corporales. El peso de promedio de una cabeza es aproximadamente entre 7 y 8 kilogramos de peso. Cuando usamos el celular, los músculos que soportan el peso de la cabeza, los músculos cervicales, deben de hacer un esfuerzo adicional cuando llevamos la cabeza hacia adelante. Cuando nosotros inclinamos para poder ver el teléfono celular, llevarla hacia adelante, esto hace que por gravedad los músculos cervicales deban de trabajar más. Se incremente el esfuerzo a nivel osteomuscular y por ende cuando lo hacemos de una manera repetitiva llevamos a una sobrecarga y una fatiga de los músculos de esta parte, generando espasmos musculares, y los espasmos musculares hacen que compriman el nervio y me generen los famosos dolores de cabeza. Dolores de cabeza de origen a nivel osteomuscular. Si también se comprime la arteria que pasa a irrigar la parte de la cabeza, la parte cerebral, pues genera también los mareos repentinos. Cada vez las consultas se incrementan más por este factor. Toman exámenes de sangre, exámenes de colesterol, triglicéridos, azúcar y realmente todo sale muy bien. Y hay un factor importante que lo estamos descartando, lo estamos olvidando un poco, y es que los músculos llevan a que las personas tiendan a generarle aumento en la fatiga y en ese sobreesfuerzo. Peor aún si llevamos la cabeza hacia un lado, cuando nos llaman por celular y debemos de escribir al mismo tiempo en un computador o escribir en una libreta. Esto hace que en el momento de llevar la cabeza hacia un solo lado, al soportar el peso hacia el celular, esto hace que un solo lado de la columna de los músculos cervicales
se incrementen, no solamente soportar la mitad del peso, sino que estamos trasladando los 7 kilogramos, 8 kilogramos hacia un solo lado. Esto hace que se incremente la fatiga, el esfuerzo, cada vez más el dolor de cuello tiene una relación muy importante, y es por eso que la tecnología, cuando se maneja de una manera inadecuada, hace que los problemas a nivel musculoesqueléticos puedan llegar. Hay un ejemplo muy clásico y muy típico que se encuentra en la mayoría de las personas, y es el momento de ver televisión. Al momento de ver televisión, las personas por lo general se acuestan en la cama, ¿sí? Inician con la columna vertebral completamente derecha. Se supone que la columna debería estar derecha para poder conservarla, para poder tener equilibradas las cargas que se están generando, y cuando ya después de unos 5 o 10 minutos acomodan en la parte de la espalda 3 almohadas, 2 almohadas, y quedan completamente arqueada la columna, queda con una flexión constante, y no solamente el peso de la cabeza, sino también el peso de los brazos, de la columna, del tronco, se dirige hacia la columna a nivel lumbar, y es donde recibe toda la presión y todo ese esfuerzo. Por eso es cuando se levantan, algunas veces terminan con una molestia aún mayor, puesto que los músculos se sobrecargan del tiempo que se debería generar. Y es ahí cuando llevamos a que la columna genere patologías como un dolor lumbar, un problema de ciática, posiblemente si le incrementamos aumento de la presión por algún sobreesfuerzo, la famosa hernia de disco. Por esto es que uno habla de tecnología, y la tecnología bien aplicada es muy buena, pero cuando la aplicamos mal, cuando estamos mal acomodados, pues nos puede llevar a incrementar factores de riesgo a nivel del sistema musculoesquelético. La tecnología adicional con el uso del computador portátil, pues esto hace que cada vez podamos llevarnos primero más trabajo para la casa cuando tenemos computadores en las empresas, o lo segundo es que incrementemos las inadecuadas posturas. Cuando ubicamos un computador portátil, por ejemplo, encima de la cama, y lo ubicamos de una manera inadecuada, esto hace que no tengamos ningún soporte de las extremidades, por ejemplo, de la parte de los codos, de la espalda, del cuello, de la columna vertebral. ¿Qué se requiere para mejorar una postura de la parte de uso del portátil? Y es lo que también es importante dentro de esta intervención para este programa, es que podamos tener tips que nos pueda favorecer y nos pueda disminuir tanto los costos como por las enfermedades laborales para las empresas, como también los costos individuales para los trabajadores y para las personas que padecen algún tipo de sintomatología. Si son, por ejemplo, personas que trabajan en empresas, cuando uno trabaja enfermo, pues la inconformidad para uno como paciente pues se va incrementando, ¿cierto? Entonces la idea es que podamos tener en cuenta ese tipo de intervenciones. El uso de computador portátil, por ejemplo, se debe utilizar siempre sobre una mesa, sobre un soporte, sobre el comedor, si fuera el caso, preferiblemente sobre una mesa de trabajo, en el cual le podamos adicionar, para poder elevar el computador portátil, le podamos incrementar con unos libros que lo podamos subir, o también venden unos soportes que pueden incrementar la inclinación de ese computador. Teniendo el computador portátil elevado aproximadamente 20 centímetros, al momento de digitar el teclado nos va a quedar muy arriba, y al momento de digitar, al momento de escribir, nos va a quedar los brazos arriba. La idea es tener un teclado adicional y un mouse adicional para poder trabajar soportando los antebrazos sobre la mesa de trabajo y poder trabajar con la espalda derecha y con la cabeza mirando para el frente, de tal manera que garantizamos de esta manera que la columna vertebral mantenga su posición erguida, su posición derecha, para contribuir a mejorar las condiciones musculoesqueléticas, y no trabajar sobre la cama donde no tenemos soporte en los antebrazos para digitar. La pantalla quedaría hacia abajo en inclinación, entonces por tal motivo se flexiona la cabeza y la parte de la columna vertebral, que contribuye a generarle algún tipo de alteración del sistema musculoesquelético. Y evitar, obviamente, al momento de combinar el portátil con el teléfono, evitar posturas que me lleven o una tensión cervical y a una posición de la parte de las manos de una manera inadecuada. Y por esta misma línea, pues la tecnología que tenemos actualmente, entre menos hagamos esfuerzos,
de movernos, pues cada vez pues para nosotros es mucho más cómodo, pero para el sistema musculoesquelético es, digamos, la parte inadecuada que le estamos llevando a que se